Hablemos de Donald Trump, porque está diciendo que va a recuperar territorio para Ucrania. ¿Qué es lo que Donald Trump no entiende sobre Rusia y sobre esta guerra? En primer lugar, es muy difícil entender a Donald Trump, lo que quiere decir con cualquier frase, con intercambios de tierras o cualquier otra cosa. Todo es impreciso, varía según la hora y el día, así que no tomo sus palabras literalmente. Él no las dice de forma literal. Lo que supuestamente podría significar esto, en términos de intercambios, es que Rusia obtendría, entre comillas, la totalidad de los dos oblasts, Donetsk y Lugansk, los oblasts del Donbass, y, entre comillas, intercambiaría las zonas que ha reclamado en Zaporilla y Jersón, que no controla actualmente. Así que eso se llamaría un intercambio. Significaría que la ciudad de Jersón o la ciudad de Zaporilla seguirían siendo ucranianas y Rusia permanecería en las partes de Jersón y Zaporilla, donde sus tropas han llegado a las líneas del frente, pero no más allá de eso. Eso podría ser lo que se entiende por un intercambio de tierras. Sinceramente, hasta que no se aclare algo, intentar averiguar lo que quiere decir Donald Trump es simplemente imposible con exactitud. Sí, Rusia y el enfoque de Vladimir Putin han sido, como siempre, muy diplomáticos por un lado. Pero hay rumores sobre Ucrania. Por supuesto, sabemos que Ucrania está muy en contra de cualquier tipo de acuerdo para resolver este conflicto en este momento. E incluso hay rumores de que podrían intentar una especie de invasión al estilo de Kursk en la región de Briansk. Así que, dado que la situación en el campo de batalla sigue siendo muy cambiante, ¿qué opinas del estado actual del conflicto? Y en última instancia, ¿cómo lo ha abordado Estados Unidos bajo la administración Trump hasta ahora? Porque no hace mucho tiempo que solo había ultimátum tras ultimátum a Rusia. Por supuesto, no soy una autoridad militar. Soy un consumidor de noticias e información militar. Mi impresión, tras seguir muy de cerca lo que dicen diversas fuentes, es que Rusia está ganando en el campo de batalla, que Ucrania no tiene el personal necesario para avanzar y que tampoco puede igualar a Rusia en muchas de las municiones y armamentos. Eso me parece totalmente lógico. Está claro que en una guerra de desgaste, como es esencialmente esta, Rusia va a ganar la guerra. Creo que eso era evidente desde el principio. Así que, en este sentido, la negativa de Zelensky a negociar no beneficia al pueblo ucraniano. No es lo que realmente quiere el pueblo ucraniano, hasta donde podemos saber. Los datos de las encuestas más recientes que se están debatiendo ampliamente muestran que una mayoría significativa del pueblo ucraniano quiere que la guerra termine mediante negociaciones. Zelensky es, en esencia, un dictador militar en este momento. Gobierna prácticamente sin votación y hace tiempo que superó su mandato. Desde el principio, Zelensky me ha dejado indiferente. Por supuesto, lo he considerado principalmente como un títere de diversas fuerzas. Por un lado, la extrema derecha nacionalista de Ucrania y durante mucho tiempo de Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos empezó a decir, no queremos seguir adelante con esta jugada nuestra porque ha fracasado, entonces de los europeos. Sin duda, Zelensky está en una situación difícil, pero está poniendo a sus compatriotas en una situación aún peor. Esta guerra debería terminar. Debería alcanzarse un acuerdo basado en la neutralidad, poner fin a esta aventura absolutamente imprudente de Estados Unidos, iniciada en los años 90, de llevar la OTAN a Ucrania y Georgia, y aceptar algunas pérdidas territoriales, porque Estados Unidos y el régimen ucraniano posterior a 2014 apostaron y perdieron. Tuvieron muchas oportunidades para evitar perder el Donbass. Se llamaban los acuerdos de Minsk II, pero Estados Unidos y Ucrania dijeron que no iban a cumplir los acuerdos de Minsk II, que no iban a dar autonomía a las regiones orientales de Ucrania, es decir, Luhansk y Donetsk. Apostaron. Sé que los funcionarios estadounidenses pensaban que tenían la mano ganadora. Por cierto, nunca he pensado mucho de los estrategas estadounidenses.
I never think much of American strategists, by the way. They're failures. They're not very clever. Son unos fracasados, no son muy inteligentes. Se equivocaron en esto, y creo que era previsible. Así que esta es una apuesta que ha fallado. Pero Zelensky, por muchas razones que son absolutamente difíciles de entender, espera de forma inapropiada o no puede dar una estimación precisa y lucha con las vidas de sus compatriotas. Podría ser la mega corrupción que, sin duda, está presente en Ucrania. Podría ser su miedo a la extrema derecha, que lo apartaría si llegara a un compromiso. Un alto funcionario ucraniano me dijo eso hace muchos años. Bueno, Zelensky no tiene elección. Si eso es cierto, no debería haberse quedado en el cargo. Por la razón que sea, está haciendo un gran daño a Ucrania y al pueblo ucraniano. Están muriendo en grandes cantidades. Están perdiendo en el campo de batalla. No había manera de ganar esta guerra, porque o bien ellos, entre comillas, la estarían ganando, y entonces habría una escalada, quizás hasta una guerra nuclear, o bien perderían. No había forma de ganar esta guerra. Esta es una jugada loca de Estados Unidos, como dije, que se remonta a los años 90 para ganar una pieza en el tablero de ajedrez global. Eso es lo que dijo Brzezinski. Eso es lo que quería. Eso es lo que escribió en Foreign Affairs en 1997 en la geoestrategia para Eurasia. Eso es lo que explicó en el gran tablero de ajedrez. Y se ha llevado a cabo. Brzezinski se equivocó, y mucho. Y todos los presidentes siguieron este juego. Siguieron pensando que podían ganar o engañar para quedarse con Ucrania para el lado estadounidense. Y Rusia nunca iba a permitirlo. Y nunca se debería haber intentado. En primer lugar, ¿existe realmente una salida? Quiero conocer tu comprensión y análisis, dada tu experiencia. Has estado con líderes, les has asesorado. ¿Cómo abordaría este asunto un verdadero estadista o diplomático? Porque como acabas de exponer, la situación es mala, y las últimas noticias previas a la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia no son favorables para el lado de Ucrania, Estados Unidos y la OTAN. Entonces, ¿cómo lo gestionan? Porque ahora mismo, a pesar del entusiasmo, todavía se habla mucho de imponer condiciones a Rusia, lo cual no parece muy diplomático en muchos aspectos. Pero, ¿cómo lo gestionaría un verdadero estadista? Es una gran pregunta, Danny, y no es fácil de responder, por una razón que pronto se hará evidente. Escribí un libro sobre uno de esos episodios, que fue la crisis de los misiles en Cuba y sus consecuencias, durante las cuales Estados Unidos y la Unión Soviética negociaron el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. Escribí un libro sobre el liderazgo de John F. Kennedy desde la crisis de los misiles en Cuba hasta la exitosa negociación y posterior ratificación en el Senado del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. La esencia de la historia es que, en primer lugar, Kennedy comprendió que la paz podía ser beneficiosa para ambas partes y que existía un riesgo real de aniquilación nuclear. Si Kennedy hubiera escuchado a los sectores más duros. En segundo lugar, comprendió que esto fue en 1962 y 1963. Khrushchev, su homólogo soviético, estaba en la misma situación que él, escuchando a los sectores duros, pero entendiendo que era demasiado peligroso seguir esa vía. Pues bien, Kennedy y Khrushchev encontraron una salida pacífica a la crisis de los misiles en Cuba. Ambas partes retiraron armas nucleares ofensivas de corto alcance que apuntaban a la otra parte, los soviéticos desde Cuba y Estados Unidos retirando misiles de Turquía. Estados Unidos se comprometió a no invadir nunca más Cuba, una promesa que mantuvo. Y sobre esa base, la crisis se resolvió pacíficamente. Sabemos que estuvimos a un pelo de distancia de una guerra nuclear. De hecho, hay otra larga historia. Incluso después de que se alcanzó el acuerdo, un submarino nuclear averiado casi provocó, por error y accidentalmente, de alguna manera, una guerra nuclear.
Así que, tras esos acontecimientos, Kennedy y Khrushchev se dieron cuenta de que tenían que hacer algo más que simplemente alejarse del abismo. Tenían que buscar una verdadera coexistencia pacífica. Y en 1963 negociaron el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares. Ahora bien, lo que hizo Kennedy fue, ante todo, comprender de manera pragmática qué tipo de acuerdo se podía alcanzar. Entendió que se podía llegar a un acuerdo que fuera de interés mutuo para ambas partes, y negoció ese acuerdo de forma pragmática. Hizo algo más absolutamente extraordinario, que es la razón por la que escribí el libro, por cierto. Hizo una explicación pública de la paz al pueblo estadounidense, incluso una campaña por la paz en el verano de 1963. Dio un discurso famoso el 10 de junio de 1963, conocido como el Discurso de la Paz, que animo a todos a escuchar. Es uno de los discursos más notables de la historia moderna. Después de eso, partió hacia Europa. Fue entonces cuando apareció en el Muro de Berlín, cuando habló ante el Parlamento irlandés, y así sucesivamente. Reforzó su apoyo en esas semanas mediante un llamamiento público. Luego se enfrentó a la oposición a este acuerdo por parte de su propio Estado Mayor Conjunto, y testificaron de una manera muy desagradable ante el Senado, diciendo que, bueno, todo esto es muy peligroso, que no se puede confiar en los soviéticos, y cosas por el estilo. Y Kennedy realizó una gira pública por Estados Unidos, explicando que no es un milagro, nada es seguro en este mundo, pero que esta es la mejor apuesta. Al final, el Senado ratificó el tratado por abrumadora mayoría. Eso es liderazgo político. Trágicamente, hay una nota final, o una coda en esto. Kennedy fue asesinado unas semanas después de eso. Sabes, durante mucho tiempo en mi vida, sabiendo mucho sobre este tema, no tomé una postura sobre lo que realmente sucedió. Pero diría que en los últimos 15 años, tras una lectura muy extensa y la publicación de archivos, e incluso nuevos archivos publicados en los últimos meses, estoy bastante convencido de que la CIA lo eliminó, y lo hizo por su iniciativa de paz. Y creo que es James Angleton quien tiene la mayor responsabilidad en esto. Responsibility for this, and it is arguably true that every president since then. Y es discutiblemente cierto que desde entonces todos los presidentes han sido rehenes de la CIA y del Estado profundo estadounidense, y que la lección de estadismo que acabo de explicar quizá no sea ninguna lección. Quizá la lección sea mantén la cabeza baja o te eliminarán. La verdad es, y aquí está el punto que quiero destacar, Trump probablemente, nadie puede saberlo con certeza, pero probablemente querría que esta guerra terminara. Probablemente le gustaría decir que todo ese asunto de la OTAN fue una tontería, que fue una jugada fallida. Le gustaría decir que esta fue la guerra de Biden, aunque de hecho, por cierto, fue la guerra de Obama, la guerra de Trump, la guerra de Biden. Esta es una guerra del Estado profundo. Sabe que todo eso sería objeto de ataques. Would be subject to attack. He'd be called an appeaser. Munich, 1938. Le llamarían apaciguador. Múnich, 1938. Ya sabes, dices la verdad en Estados Unidos y te atacan idiotas como Lindsey Graham o tontos como Richard Blumenthal. Quiero decir, son personas terriblemente ignorantes. Lindsey Graham, yo le llamo el senador más estúpido de todo el Senado. Pero en cualquier caso, sí, le atacarían. Le atacaría Starmer, porque Gran Bretaña es rusófoba hasta la médula. Siempre lo ha sido desde 1840. Gran Bretaña está incluso más loca que Estados Unidos, porque tiene las mismas aspiraciones hegemónicas y recuerdos y nostalgia, diría yo. Y ahora mismo no es nada en términos de poder global, pero cree que lo es. Así que Starmer saltaría, y Merz saltaría, y Macron saltaría. Y el trabajo del presidente sería fantástico. Ahora, este es el punto. Un estadista no solo cerraría el acuerdo, sino que lo explicaría. ¿Y sabes qué? Si le explicara al pueblo estadounidense que la ampliación de la OTAN fue una jugada, que fue en contra de una promesa que se hizo explícitamente a Gorbachev y a Yeltsin en 1990, 91 y 92, fue una mala idea.
Sabíamos que era peligroso desde el principio. Nuestros principales diplomáticos no lo dijeron. George Kennan no lo dijo. Jack Matlock no lo dijo. Bill Burns no lo dijo. Todos dijeron lo mismo. Lo sabíamos, pero pensamos que podíamos salirnos con la nuestra porque Rusia era débil. Bueno, ellos jugaron la mano de póker, farolearon, subieron la apuesta, perdieron. Así que ahora estamos terminando este juego en particular. Si él explicara eso, el pueblo estadounidense se levantaría y aplaudiría, porque eso sería la verdad. Les parecería lógico. Explicaría claramente lo que está haciendo y ganaría una batalla contra un idiota como Lindsey Graham. Ni siquiera sería reñido, pero no lo hace. ¿Por qué? Dos razones, quizá tres. Una, es incompetente. Es una suposición bastante acertada. Kennedy no era incompetente. Kennedy era talentoso y se volvió aún más talentoso en el último año de su vida. Segundo, tiene miedo. Es políticamente cobarde. O tercero, y esto forma parte de la incompetencia, quizá no entiendo qué es la política real. La política real no son mensajes sociales o amenazas a otros. En un país como Estados Unidos, en realidad se trata de conectar con la gente. Suena ingenuo, pero es cierto. Si quiere ganar esta lucha contra Lindsey Graham, contra Palantir, contra el complejo militar industrial y contra la CIA, tiene que presentar el caso ante el pueblo. Y si lo hiciera, ganaría, siempre sujeto a esa última nota al pie que mencioné antes. Quizá simplemente tenga miedo. Quizá por eso es tan difícil lograr la paz, porque en realidad no somos una democracia en Estados Unidos. No somos realmente una república. En realidad somos un estado militar disfrazado de elecciones. Pero si los presidentes no tienen el valor de hacer la paz, entonces lo que realmente somos es un estado de guarnición. Somos exactamente lo que Dwight Eisenhower dijo que seríamos cuando dio su mensaje de despedida el 17 de enero de 1961. El complejo militar industrial dirige nuestro país. Ese es el verdadero problema aquí. Ahora bien, ¿cuánto entiende Trump? ¿Cuánto no entiende? ¿Quién lo sabe? Pero si quiere ganar esto, tiene que llegar a un acuerdo con Putin, pero tiene que explicárselo al pueblo estadounidense. No tergiversar, no tomar atajos, no hacer una amenaza como siempre hace para demostrar lo duro que es, sino explicar. Esta fue una idea que realmente salió mal, una idea típica de la CIA estadounidense, una idea del Estado profundo. Se remonta a los años 90. De hecho, se remonta a los 92, y el inicio de su implementación fue en 1994. Así que esto es Clinton, Bush Jr., Obama, Trump 1, Biden y Trump 2. No se trata de un presidente en particular. Es una política a largo plazo de Estados Unidos que ha salido terriblemente mal. Y la administración Trump, mientras sigue profundamente atascada en el conflicto de Ucrania, también ha tomado medidas. Sé que ha viajado recientemente a la India, sé que ha viajado recientemente a China. Y aunque Trump está extendiendo la pausa arancelaria, o mejor dicho, la pausa en la escalada de aranceles, por otros 90 días con China, ha recibido muchas críticas por aumentar los aranceles secundarios, como él los llama, sobre la India. Y todo esto gira en torno al conflicto de Ucrania, al menos según lo plantea la administración Trump. Pero hay un desarrollo más amplio ocurriendo en el mundo, profesor Sachs, bajo el cual se enmarca este conflicto de Ucrania. Podría hablar sobre el mundo cambiante y cómo esto está influyendo y quizás presionando a este complejo militar industrial, a este estado militar que dirige Estados Unidos, para que siga avanzando en esta guerra perdida en Ucrania. Estamos en medio de uno de los cambios más profundos en la geopolítica de muchos siglos. En realidad, porque creo que es correcto decir que comenzando en 1492 y 98, con los viajes de Colón y de Gama, y con el inicio del ascenso europeo hasta alrededor de 1700, y luego desde 1700 hasta aproximadamente 2000, con el hecho del dominio global europeo, un mundo en el que Occidente fue ascendente y luego dominante durante siglos, ha terminado. Terminó alrededor del año 2000.
El notable éxito económico de China, logrado gracias a un trabajo muy duro y a políticas económicas muy inteligentes, fue el elemento más decisivo para poner fin al dominio occidental. in ending the Western dominance, but the real story of ending the Western dominance was that after La verdadera historia del fin de la dominación occidental fue que, tras 2 guerras mundiales, Europa, agotada tanto física como moralmente, renunció, ya fuera por abandono o por derrota en la guerra, a sus colonias en todo el mundo. Y con la independencia de estos países, llegó al menos el inicio del desarrollo económico, y especialmente de la alfabetización masiva, la difusión de la ciencia y la tecnología. En China se consideró en el ejemplo emblemático del desarrollo económico rápido de esta base a partir de 1980. Ahora, todo esto significa que vivimos en un mundo multipolar. China es una gran potencia. Está hecho negar derrotar a China. The United States cannot defeat China. It couldn't even fight a war with China successfully. Ni siquiera podría librar con éxito una guerra con China en el vecindario de China, aunque Estados Unidos parece estar preparándose para una ahora mismo en relación con Taiwán. India es una gran potencia según mi cálculo, no según el de todos, pero yo creo que ya lo es. Tiene una economía importante. Según los estándares de paridad de poder adquisitivo, es la tercera más grande del mundo. Cuenta con una clase científica, tecnológica y profesional muy sofisticada. Es una potencia nuclear, y así sucesivamente. Rusia es obviamente una gran potencia, le guste o no a Estados Unidos. No es la potencia de tercera categoría que Brzezinski imaginaba. Es el país con la mayor extensión territorial del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados, con una vasta base de recursos, una fuerza laboral tecnológica increíblemente cualificada, y así sucesivamente. Y tiene un ejército muy fuerte, 6.000 ojivas nucleares. Very strong military, 6,000 nuclear warheads. All of this means we're in a different kind of world from the world. Todo esto significa que estamos en un tipo de mundo diferente al que Estados Unidos creía que tendríamos al final de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Cuando cayó la Unión Soviética, lo cual había sido el objetivo de los estrategas estadounidenses durante la Guerra Fría, dijeron, ahora es un mundo unipolar. Y en el mundo unipolar, Estados Unidos domina. Quedaba una tarea pendiente, que era desmembrar también a Rusia. Brzezinski opinó que quizá Rusia se convertiría en una confederación laxa de 3 estados, una Rusia europea, una Rusia siberiana y una Rusia de Asia Oriental. Bien, estos son el tipo de fantasías y sueños de estos estrategas, pero la idea era que Estados Unidos era unipolar. Pues bien, Estados Unidos no es la potencia unipolar, no es el hegemón, se enfrenta a muchos. The hegemon, it faces many other powers. The US cannot impose its will. Otras potencias. Estados Unidos no puede imponer su voluntad. No puede imponer su voluntad a Rusia. No puede imponer su voluntad a China. No puede imponer su voluntad a la India. No puede imponer su voluntad a Brasil. Así que he nombrado a 4 de los 5 países originales de los BRICS, a los que Trump ha atacado en las últimas semanas para intentar ponerlos de rodillas. Lula, presidente de Brasil, lo expresó con total claridad. Dijo, no necesitamos un emperador, gracias. Y Brasil no está cediendo. India no está cediendo. Este arancel adicional del 25% sobre la India es un error de cálculo tan profundo de la política exterior estadounidense que ni siquiera se puede imaginar. En pocos días ha abierto los ojos en toda la India sobre el mito de que la India iba a ser el gran socio de Smulos contra China. Siempre les dije que era una estupidez. No crean eso. I always told them it's stupid. Don't believe I've that. seen Te he visto en los medios indios, sí, decir lo mismo. I was telling them for years. Les estuve diciendo durante años, estáis de broma. ¿De verdad pensáis que Estados Unidos va a ponerse de vuestro lado? ¿Que deberíais uniros al Quad contra China y todo eso? Es ridículo. Les dije, mantened buenas relaciones con China. Juntos sois el 40% de la población mundial. Podéis hacer que el multilateralismo en la ONU funcione de verdad. Podéis crear un nuevo orden mundial basado en el derecho internacional. No juguéis al juego de Estados Unidos. Bueno, en cualquier caso, dudaron de mí durante un tiempo. Creo que a muchos líderes indios les caía bien, pero pensaban que era demasiado sarcástico respecto a mi propio país. Pero Trump lo consiguió en 48 horas.
los convenció por completo. El presidente Modi se fue a ver al presidente Xi Jinping. El presidente Modi habló con el presidente Lula. El presidente Modi va a recibir al presidente Putin. Todo sucedió en cuestión de días, porque ahora entienden de qué va todo esto. Sí. Profesor Sachs, sé que nos queda poco tiempo con usted. ¿Tiene algún comentario final sobre este momento actual antes de que le deje marchar? Bueno, permítame decir que no sabemos qué va a pasar en Alaska, pero deberíamos esperar que sea una reunión agradable. Debemos entender que hay más en juego entre los dos países que solo Ucrania, aunque Ucrania es un asunto importante. Está el control de armas nucleares, está el restablecimiento de la diplomacia normal. Incluso existe la posibilidad de restablecer las relaciones económicas. Así que diría, en primer lugar, que el tema de Ucrania que se resuelva completamente, podría haber avances. Espero una reunión agradable y el tipo de interpretar. Si beneficios paz en fuera. Both countries well to have that. And if Trump has the gumption to tell the truth. Y si Trump tiene el valor de decir la verdad sobre Ucrania, que sí, fue una jugada que salió mal, podríamos ver la paz allí también. Y Zelensky, Macron, Scholz y Starmer probablemente entienden que si Trump lo dice claramente, la guerra se acaba, les guste o no, y que entonces debería haber un acuerdo de paz, no solo el postureo de los europeos, que nunca se pondrán de acuerdo en nada. Si Estados Unidos y Rusia acuerdan de manera justa, no una política de apaciguamiento, sino de manera justa, unos términos sensatos para poner fin a lo que fue una aventura fallida de Estados Unidos, entonces los demás han que sumarse, y ese es el resultado correcto. Will have to come along, and that will be the right outcome.